Buenos días. Disculpen, bueno, nos demoramos unos minutos, pero la mayor demora ha sido el hecho de que nadie se había unido a la clase. No sé qué habrá pasado o qué es lo que habrán entendido, pero este, a las menos cuarto ya estábamos listos para empezar la clase. Por favor, chicos, no perdamos porque tenemos prácticamente muy poco tiempo, así que avísenle a los demás, por favor. Bien. Ayer estábamos hablando sobre el tema de los mecanismos de más de 4 barras y dimos el ejemplo de un mecanismo, por ejemplo, de 5 barras, que es un mecanismo que tiene 2 grados de libertad. Y vimos cómo lograr que ese mecanismo se convirtiera en un mecanismo de 1 grado de libertad, porque hemos dicho que la búsqueda siempre es simplificar el problema, o sea, el problema de control de movimiento, que es lo que nosotros logramos a través de un mecanismo, hacerlo lo más sencillamente posible. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre o sea, lo que quiero que ustedes tomen un criterio en cuanto a cuál es la razón de tener un mecanismo de 4 eslabones o de 5 eslabones. Esto está dentro de lo que también se denomina la síntesis que yo les he nombrado y que es una parte del diseño que ustedes, como les dije, no ven. Ustedes ven básicamente el análisis. Pero desde el punto de vista de la síntesis, los eslabones, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es básicamente cómo se van a mover, por ejemplo, el eslabón 3 y el eslabón 4, o todos los puntos, si bien el eslabón 3 y el eslabón 4 están esquematizados como un eslabón esquelético que no tiene forma, no tiene forma, este eslabón podría tener la forma que nosotros queramos o que necesitemos. Podría ser un triángulo, básicamente. Un triángulo de cualquier forma, el triángulo, donde el otro vértice de ese triángulo, o sea, yo trazo un triángulo así, o trazo un triángulo al revés. ¿Por qué? Porque ese punto que es el otro vértice, o ya sea por acá adentro, o asociado al eslabón 3, va a realizar un movimiento que es el que nosotros necesitamos. Ya les voy a mostrar más adelante unas gráficas para que ustedes vean. Entonces, como me estaba indicando acá el ingeniero Manuel Galeano, por ejemplo, este punto sería, o ese punto, que es lo que le estaba diciendo, son puntos que están asociados al eslabón 4. Este punto está asociado a este eslabón, y ese punto está asociado a ese eslabón. Entonces, son puntos que podrían estar haciendo una trayectoria que para mi necesidad es la que yo necesito lograr. Entonces, si yo tengo el eslabón, básicamente los eslabones acopladores, que son los eslabones que tienen movimiento de rototraslación, ¿sí? Son más importantes que los eslabones manivela o balancín, porque en este caso los dos van a girar, los dos pueden llegar a girar 360 grados en este ejemplo. Pero son los eslabones manivela o balancín, solamente cualquier punto que pertenezca a ese eslabón solamente va a describir trayectorias circulares concéntricas con respecto al centro de rotación. En cambio, cualquier punto que pertenezca al eslabón 4 o al eslabón 3, para un giro completo de la manivela de entrada, van a realizar trayectorias cerradas que tienen formas interesantes para el diseñador. ¿Ah?
Eso ya se los voy a, para no ir para adelante y para atrás, ya se los voy a mostrar un poquito más adelante. Pero yo lo que quiero es que ustedes se formen el criterio. Entonces, si un eslabonamiento tiene cuatro eslabones, o tiene 5, o tiene 6, eso tiene que ver con el logro de otros tipos de trayectorias que van a servirnos para la solución de nuestro problema, ¿sí? Básicamente es así. Bien. Así como vimos que los eslabones podían ser rígidos, podían ser flexibles, podían ser magnéticos, ¿sí? Dentro de lo que podemos decir flexibles, un ejemplo de un eslabón flexible puede ser también un resorte. Entonces, en los mecanismos podemos utilizar a los resortes también como eslabones flexibles, pero que nos van a permitir de alguna manera equilibrar las cargas estáticas que están actuando sobre el mecanismo, ¿sí? Si ustedes ven acá, esta es una lámpara de escritorio, ¿sí? Que regulable, y que con ella podemos colocar la lámpara, ¿sí? En distintas posiciones, la cual queda ubicada en la posición que nosotros queramos. Básicamente esta lámpara, si ustedes ven, está formada por dos cuadriláteros articulados, porque tenemos esta que es la base, el bastidor, que es el bastidor, y después tenemos, bueno, acaba de salir el mecanismo, pero este sería el bastidor, ¿sí? Este sería un balancín, este sería el otro balancín, y este sería el acoplador. O sea que ahí tenemos un cuadrilátero articulado. Y después tenemos otro cuadrilátero articulado que sería que se forma entre este eslabón, ese eslabón acá, este eslaboncito de aquí, y este otro eslabón acá. O sea que esta pieza es común a estos dos cuadriláteros articulados. Así que acá está la suma, el mecanismo se ha logrado con la suma de varios, en este caso de dos cuadriláteros articulados, que finalmente en el eslabón final, acoplador para este cuadrilátero verde, ¿sí? Está colocada la lámpara, ¿sí? Bien, este mecanismo a su vez tiene colocado unos resortes. Si ustedes ven, entre dos eslabones existen, entre el eslabón bastidor en este caso y uno de los balancines, tenemos un resorte. Y aquí pasa exactamente lo mismo para este otro cuadrilátero verde. Entre lo que sería el eslabón acoplador y uno de los balancines tenemos otro resorte. ¿Para qué sirven estos resortes? Y sirven justamente lo que les decía anteriormente, para equilibrar la carga estática que genera esta lámpara, el peso de esta lámpara, sobre este mecanismo, permitiéndole a esta lámpara estar en la posición que nosotros queramos dentro del espacio de dibujo. Eso lo logramos gracias a la fuerza que este resorte, que todos sabemos, o creo que sabemos, que la fuerza de un resorte es función de una constante K por un desplazamiento que es la deformación que sufre este resorte. Entonces, ¿qué
¿cómo actúa, cuál es la función de este resorte? Es la de ser un quinto eslabón que va a proporcionar la fuerza suficiente para equilibrar para este cuadrilátero y para este otro cuadrilátero, y equilibrar la fuerza que le genera este peso, como les decía. Entonces este peso, respecto de este punto de apoyo, genera un momento de volteo que intentaría que esta lámpara cayera sobre el plano del escritorio. ¿Quién está evitando que esto suceda? Y justamente la fuerza del resorte, que produce un momento antagónico, ¿sí? En este caso, para mantener a este cuadrilátero como si fuera una estructura. Entonces, si ustedes en cada caso, supongamos, nos ubiquemos en este cuadrilátero articulado, cuadrilátero o este sistema va a estar formado por los 4 eslabones más el resorte como eslabón, o sea que vamos a tener 5 eslabones, básicamente. Si ustedes le aplican la ecuación de Kurzbach para los grados de libertad, van a tener que tenemos 5 eslabones y vamos a tener 4, ¿sí? 4 juntas, que son las 4 juntas en cada una de las articulaciones del cuadrilátero, más las otras 2 juntas correspondientes al quinto eslabón, que es el resorte, que está tomado a un balancín y al bastidor. Entonces tendríamos 6, ¿sí? Entonces, si ustedes aplican, va a ser 5 menos 1, 4, 4 por 3, 12, 12 grados de libertad, y como tenemos la cantidad de juntas, que van a ser 6, por 2, 12, lo que significa que serían 0 grados de libertad. Entonces, el resorte, siempre y cuando permita generar una fuerza suficiente como para soportar la carga estática que le genera esta lámpara, ¿sí? Va a actuar como un quinto eslabón que va a ser rígido a este mecanismo, ¿sí? Pero que en el momento que nosotros deseamos, ¿sí? Nosotros podemos volver a que este mecanismo sea mecanismo al accionar con una fuerza, ¿sí? Sobre la lámpara y cambiar la posición del mecanismo. Bueno, hay otro ejemplo que ya se los voy a mostrar un poquito más adelante, que es el caso de del capot de un auto, pero para no estar yendo y viniendo con las diapositivas, ya se los voy a mostrar un poquito más adelante. Bien. Bueno, acá está lo que les decía, que la tenía cerquita. Ejemplos sobre los mecanismos, ¿sí? Que podemos encontrarnos en la realidad, y donde tenemos básicamente como primera en plana al cuadrilátero articulado. Es lo que yo les decía. Entonces tenemos el bastidor, el eslabón de entrada, el eslabón acoplador y el eslabón de salida o seguidor. El eslabón acoplador, como yo les dije, puede tener cualquier forma, la que nosotros le demos. En este caso, se le ha dado la forma triangular. Y para que ustedes tengan un mejor criterio de para qué, porque yo siempre insisto en que un mecanismo, ¿para qué sirve? Y para controlar movimientos, básicamente. O sea, la trayectoria de un punto que pertenece a un eslabón, o posicionar a otro cuerpo en distintos lugares sobre el espacio, ¿sí? Entonces, acá yo les muestro ahora lo que les decía anteriormente, o sea, estos puntos negros, estos puntos que se indican como negros, son puntos que
básicamente pertenecen al eslabón acoplador. Son puntos que yo podría unir de alguna manera, ¿sí? Formando un triángulo, fíjense así, y yo uno este punto a este eslabón acoplador. Cuando la manivela gire 360 grados, ¿qué va a hacer este punto? Y va a describir esta trayectoria. En el caso de este otro punto, que lo hemos unido al acoplador con el triángulo rojo, y haría esta trayectoria. Este otro punto que está unido al acoplador por el triángulo verde, y haría esa trayectoria. Y el que está de color violeta, ¿sí? Este punto también está asociado al acoplador AB, y ese punto sigue una trayectoria que está indicada por esa forma. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Y que nos interesa que una determinada herramienta, un determinado cuerpo pueda seguir o toda esta trayectoria o un pedazo de esta trayectoria. Esa es la búsqueda como ingenieros de diseño. Acá le está mostrando otro mecanismo con otros tamaños de eslabones, o sea que la manivela, el acoplador, el balancín y el bastidor tienen otros tamaños, por lo tanto vamos a lograr diferentes formas de estas curvas de acoplamiento que se llaman. Bien. Acá, justamente, tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente, de estas curvas, ¿sí? En este caso, esta es una grúa, ¿sí? Que básicamente es un cuadrilátero articulado, ¿sí? Este es el bastidor y los dos balancines con el acoplador. El acoplador, como ven, tiene una forma que se proyecta hacia uno de los lados. Entonces, el cuadrilátero es lo que está indicado como con rojo. Y el acoplador tiene esta forma particular. ¿Y por qué tiene esta forma particular? Y porque yo lo que busco es un punto de ese acoplador que sigue una trayectoria recta. Por lo tanto, si nosotros hacemos funcionar, o sea, le damos movimiento a uno de estos balancines hacia un lado, hacia el otro, este punto o este extremo de este acoplador va a seguir una línea recta, que es posiblemente una necesidad que nosotros tengamos para lograr mover alguna herramienta o algún cuerpo en esa trayectoria. Si ustedes ven, este cuadrilátero articulado, lo más probable es que sea un cuadrilátero de no Grashof, o sea que no va a cumplir con que haya, por supuesto, como vemos, ningún eslabón va a poder girar 360 grados, sino que de alguna manera yo voy a mover a este eslabón hacia un lado o hacia otro, tal que este punto se mueva a lo largo de esta línea recta. Bien. Este es otro ejemplo, que podemos encontrarnos diariamente y que es un cuadrilátero articulado. ¿Qué es esto? Esto es un aspersor. Es un mecanismo que mueve un aspersor. Este sería la boquilla por donde sale el agua para poderla, este cuerpo, que este cuerpo es todo este cuerpo que está acá. Todo ese cuerpo. Y el cuadrilátero articulado está formado A0, A0, B0 sería nuestro bastidor. El eslabón A0A sería la manivela que
es la que recibe el movimiento de algún motor. El eslabón AB será nuestro acoplador. Y desde este B a B0 va a ser nuestro balancín, básicamente. Les vuelvo a mostrar que el balancín tiene toda esta forma, nada más que lo que pasa, que yo para poder regular el ángulo del aspersor, o sea, si va a ser más amplio la variación en el ángulo, o si va a ser más cortito, menor el ángulo que va a moverse, lo hago regulando a través de este tornillo, cambiándole la posición de esta pieza, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Pero el mecanismo en sí es un cuadrilátero articulado. Bien. Acá está, por favor, ingeniero, gracias. Este es el caso de un mecanismo de apertura de un capó de un auto. Justamente, este es el otro ejemplo que les quería mostrar relacionado al uso de resortes como quintos eslabones, ¿sí? Este mecanismo, ¿sí?, que lo hemos aislado básicamente y aumentado para ver cómo es realmente, es un mecanismo que está colocado en este lugar del vehículo, ¿sí? Donde es básicamente un cuadrilátero de Nograsov, básicamente este punto A0 y este punto B0 son dos puntos del chasis del vehículo, y tenemos dos eslabones balancines, y el eslabón acoplador es realmente el capot. El capot, ¿sí?, sería el eslabón acoplador que tiene una proyección para formar lo que sería el capot. Entonces, cuando ustedes mueven el capot, lo que están moviendo es el acoplador de este mecanismo de cuadrilátero articulado de Nograsov, ¿sí? Ahora, normalmente cuando ustedes abren el capó de un auto, lo que sucede es que para que el capó quede abierto, lo que hay es un hierro que es un parante para poder que se desengancha y se engancha al capó para mantener abierto el capó. Ahora, en algunos vehículos puede aparecer o este resorte o un cilindro neumático que va a actuar como actúa este resorte. ¿Para qué? Para que no, para evitar el uso de un elemento como un hierro, o un parante, mejor dicho, para mantener el capó abierto, ¿sí? En este caso, el resorte, como les decía en la lámpara de escritorio, este resorte va a actuar como un quinto eslabón, tal que cuando nosotros abrimos el capot, este resorte va a equilibrar la carga estática que genera el peso de este capot y evita que el capot se vuelva a cerrar. Entonces lo mantiene abierto, básicamente, convirtiendo a este mecanismo de cuadrilátero articulado en una estructura. Aplíquenle, como hicimos recién, a este mecanismo la ecuación de Kurzbach de los grados de libertad y van a ver que les da 0, básicamente. Ahora, esto es porque este resorte, debido a su constante K y a la deformación que ha sufrido, al abrir el capot, se ha estirado, ¿sí?
genera la fuerza suficiente para soportar o para producir el momento antagónico que genera este capot o el peso de este capot, ¿sí?, respecto de su punto de rotación. ¿Ah? Bien. Esta es otra máquina muy utilizada, creo que en Mendoza, en el sur, y es básicamente lo que se llaman cigüeñas. Son máquinas para extraer petróleo, ¿no?, básicamente. Esta máquina, si ustedes analizan un poquito el mecanismo, van a ver que es un cuadrilátero articulado, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, fíjense. Esta pieza, que es la pieza fija al piso, esto va a ser nuestro bastidor, ¿sí? Esto va a ser nuestro bastidor, donde este y este van a ser los apoyos, ¿sí?, ¿de qué? De los dos balancines que aparecen en rojo, ¿sí? Y esta pieza que tiene la forma de una B sería nuestro acoplador, que nosotros normalmente lo dibujaríamos como esta barrita verde acá. ¿Ah? Entonces, esta barrita verde esquemática que generalmente usamos nosotros, en este caso tiene la forma de este triángulo. ¿Mm? Entonces, estos dos puntos son puntos que están agarrados a esta pieza que es nuestra pieza fija, el bastidor. Este y este serán nuestros dos balancines y la pieza verde es la acopladora. Y este punto P, es un punto de este eslabón acoplador que tiene movimiento de traslación pura. ¿Por qué? Porque yo necesito que este eje, que es este eje, o que es ese eje que está ahí, se mueva siguiendo una trayectoria rectilínea, porque es como es una bomba que al subir y bajar lo que está haciendo es bombear como la bombita de campo que yo les mostraba ayer, que sacaba el agua desde una cisterna. En este caso, este eje termina en un pistón abajo, en una sopapa, que normalmente se llama, un pistón, una corredera, que es la que succiona el petróleo, ¿sí?, y lo podemos extraer. Ahora, este mecanismo de cuadrilátero articulado básico, ¿sí?, para poderlo mover, para que este punto vaya y venga, yo lo muevo a través de una diada, que es, acuérdense, que es la suma de un par de eslabones unidos a través de una articulación. Entonces, esta pieza es la que, gracias a este motor, le imprime movimiento a esta, y le hace que este eslabón se mueva en esta dirección. ¿Sí? Bien. Este es el caso sencillo de una silla de ruedas para discapacitados cuadriplégicos. No, cuadriplégicos no, perdón, parapléjicos, ¿sí? Porque es una silla de ruedas simple, donde la persona se mueve gracias a las funciones que le quedan, que son sus brazos. Si la persona fuera cuadripléjica, seguramente que aquí habría adicionado un motor para cada rueda con unas baterías, básicamente. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de cuadrilátero articulado en este caso? Y justamente es el freno de la silla, donde yo tengo los dos puntos de articulación sobre uno de los caños, que para mí es mi bastidor, y el freno, el taco,
el taco que está indicado ahí como una partecita negra, es parte de este eslabón balancín que tenemos acá. Este otro sería mi acoplador, y que está unido a otro balancín que está articulado en ese punto, ¿sí? Y que al accionar este balancín nosotros podemos alejar o acercar el taco a la rueda y frenarla, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos en la posición de no frenado, separado, y ahí estaríamos en la posición de frenado. Entonces, acá lo está indicando el ingeniero Manuel Galdeano. Entonces, este punto de articulación es el punto que tenemos ahí, este punto de articulación es este punto que tenemos acá, ¿sí? Este eslaboncito es este eslabón que se proyecta en el taco, este es el acoplador que tenemos aquí, y esta parte es la manija del freno, que es justamente nuestro balancín de entrada. Bien. Algo parecido es en el caso de unos botines, de unos patines